Bienvenidos a un programa más de Vivir para Existir, una puerta abierta al autocuidado. Está en tu mente, está en tu corazón, está en ti. Fiorella Rodríguez, Clara Morera, Wendy Cibaja y Mauricio Orozco en los controles. Le damos la más cordial bienvenida a un programa más. Como siempre, siguiendo todas las recomendaciones emitidas por el Ministerio de Salud, lavado de manos, el uso de alcohol gel y el uso de caretas en este caso, ¿verdad? Para que el mensaje llegue más claro a todos ustedes. Hoy, 23 de septiembre del 2020, construyamos salud mental en familia, espacios verdes en casa, con el objetivo de potenciar la huerta familiar como una forma de mejorar la economía sustentable y la salud mental en las familias. Clara, buenas tardes, bienvenida a un programa más. Muchas gracias, buenas tardes. Sumamente feliz de tratar este tema, ¿verdad? Una importante forma de mejorar la economía y de pasar un buen rato en el área verde de nuestra casa. Así es, dar esas ideas, bueno, con la invitada que tenemos hoy nos va a dar un montón de ideas de cosas que ni nos imaginamos para tratar este tema. Construyamos salud mental en familia, espacios verdes en casa. Nuestra invitada hoy, Nelly González Araica. Nelly es una joven de 38 años, como profesión ingeniería en agronomía. Estudios en el TEC, Instituto Tecnológico de Costa Rica, licenciatura en agronomía, y en la Universidad de San José tiene una licenciatura en docencia. En el campo laboral podemos encontrar, trabajó 10 años en una empresa de producción de piña, Banacol, y tiene 7 años de trabajar para el Ministerio de Educación Pública, dando lecciones de talleres exploratorios de agroecología. Qué importante. Dentro de sus pasatiempos, cocinar y comer son cosas que le fascinan. Nelly, bienvenida a su programa Vivir para Existir. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias, muy contenta por la invitación, esperando que pues cada una de las ideas que yo les pueda demostrar ahora pues sean de mucha utilidad para esa convivencia en familia y obviamente en contacto con el ambiente. El honor es para nosotros que usted nos haya aceptado la invitación y compartir este espacio. Y llegar a todas las familias donde los invitamos a compartir el programa, con familiares, conocidos, compañeros de trabajo. No se quede solo usted con el mensaje, compártalo en todas sus redes sociales. Recuerden que estamos por Facebook, en la página de Vivir para Existir, en la página de Radio San Carlos, estamos por Spotify también. Entonces comparte el programa, haga sus comentarios, son sumamente importantes para nosotros también. Bueno, sin más preámbulo, empecemos con el tema. Los abuelos y las generaciones pasadas de nuestras familias eran muy amigables con el ambiente. La agricultura, los animales de granja, ¿verdad?, en casa, eran los aliados que teníamos para este tipo de práctica. Es la familia, en la infancia, la encargada de modelar buenas prácticas de hábitos saludables en las diferentes áreas de las personas. El programa de hoy está dirigido a huertas familiares, como una opción más que se le brinda a las familias, como una estrategia para crecer en bienestar y fortalecer la salud mental en tiempos de distanciamiento, confinamiento social. Entonces, Clara, iniciamos. Bueno, y también quiero invitarlos, si tienen fotos de sus propias huertas, que las compartan en el programa, que sería de gran ayuda para nuestros oyentes y para las personas que nos sirven por Facebook Live. Bueno, la situación del COVID-19 ha venido a cambiar y a modificar varias estructuras que algunas llegaron para quedarse en este momento. La economía familiar ha sido una de las áreas más afectadas por esta pandemia. Sin embargo, el ser humano tiene una posición increíble para adaptarse a todos estos cambios. Y bueno, nos ha demostrado que no es una tarea fácil, pero que se puede lograr. Ha surgido un movimiento de reencontrarse con la naturaleza y las personas han visto la necesidad de producir sus propios alimentos y también de aprovechar los espacios verdes que tienen subutilizados. ¿Cómo podemos ayudarle, Nelly, al radioescucha para que inicie su huerta en casa y convierta esta actividad como parte de las actividades recreativas en familia? Sí, bueno, ha sido, bueno, o fue muy común en tiempos anteriores, ¿verdad?, que nuestros abuelos cultivaban la tierra, como lo decía usted,
Sin embargo, todo esto ha ido mermando mucho, principalmente porque la gente ahora, digamos, el auge de la tecnología, etcétera, ¿verdad? Ahora el aumento de la población, espacios más reducidos, personas que viven en edificios, condominios, ¿verdad? Entonces eso nos ha, digamos que, ha hecho que cada vez pues la gente se dedique menos a eso. De hecho, una de las cosas que a uno más le preocupa es entonces quién se va a encargar de producir la tierra más adelante, ¿verdad? Porque usted pregunta y peor, digamos, todavía en zonas urbanas, en zonas rurales todavía hay uno que otro abuelito, ¿verdad? Pero los chiquitos pues ya no saben mucho de eso. Ahora bien, si queremos, por ejemplo, iniciar una huerta, no necesitamos un doctorado, ni mucho menos, ¿verdad? No hay que ser máster en huertología, ¿verdad? No, para nada, sino que lo que necesitamos es como motivación, una buena actitud positiva. En realidad es un tipo de actividad que nos da salud mental porque estamos fuera de la casa, en contacto con la naturaleza, nos pega el sol, la vitamina E, es una actividad que podemos hacer en familia, que pueden hacer desde los chiquitines de 1 añito, 2 añitos hasta los abuelitos, ¿verdad? Porque hay una serie de actividades que no solo es ir a volar pala, como dice la gente, ¿verdad? Sino son una serie de actividades que en familia podemos hacer, ¿verdad? Entonces, es importante simplemente la motivación y que nosotros, sepamos algunas ciertas cositas que ahorita vamos a hablar para no desanimarnos, porque la gente siempre dice, ay, es que tengo mala mano, ¿verdad? Que es típico que la gente dice, tengo mala mano, a mí se me muere hasta, decía Clarita, hasta las matas plásticas. Entonces sí, es no desanimarnos y tener esa disposición. Bueno, y recordar que podemos hacer un proyecto, ¿verdad? Que en familia tener todo un plan de qué vamos a cultivar y realizarlo todos juntos. Crecer en un entorno verde nos ayuda a mantener una vida equilibrada, que podría repercutir en mejorar la salud mental de todas las personas. ¿Cómo iniciar la huerta en casa, Nelly? ¿Y qué sugerencias o tips podríamos darle a los oyentes para iniciar y empezar a construir desde ese espacio la salud física y emocional? Ok, bueno, entonces, hay ciertas cositas que debemos considerar a la hora de hacer la huerta, ¿verdad? Porque muchas veces, tenemos como un poco de desconocimiento, como les decía, tal vez no es que hay que ser máster, pero sí ciertas cositas que hay que tomar en cuenta, ¿verdad? Por ejemplo, una de las primeras cosas que tenemos que saber es dónde vamos a ubicar la huerta, ¿verdad? ¿Dónde vamos a ubicar esa huerta? La vamos a ubicar en un espacio donde tengamos suficiente luz, porque ese es uno de los principales problemas, ¿verdad? Recuerden que podemos hacerlo, por ejemplo, en espacios incluso tan reducidos como en un balcón, ¿verdad? Pero siempre tiene que ser en un lugar que tenga suficiente luz. Entonces, ¿cómo ubicamos la huerta? La vamos a ubicar en un espacio que tenga orientación hacia el sol, ¿verdad? Que no tenga ninguna estructura que le genere sombra. ¿Por qué? Porque las hortalizas principalmente tienen como la necesidad de tener luz, ¿verdad? Entonces, si por ejemplo vamos a sembrar unas plantitas en un lugar donde toda la mañana, o cerca por ejemplo de una pared y toda la mañana no reciben luz, esas plantas no se van a desarrollar correctamente. Puede ser que incluso una lechuga crezca de forma alargada. Yo he visto gente que tiene lechugas dentro de la cocina, pero entonces dicen, ay, es que eso estaba malo, y en realidad es porque dentro de la cocina no pega luz, ¿verdad? Entonces debemos ubicarlo, por ejemplo, fuera de la ventana. Entonces la ubicación es un punto muy importante, ¿verdad? Luego tenemos que avanzar con el tema de, por ejemplo, la preparación del terreno. Entonces, sí. Disculpe, Nelly, entonces para recalcar, ¿verdad? Que creo que es el primer paso y es fundamental, la ubicación de la huerta, hacer como un estudio del espacio que tengo, ¿verdad? ¿Qué tipo de siembra voy a hacer para ver, por ejemplo, porque veo aquí donde nos dice las hortalizas, ¿verdad? Necesitan luz, o sea, no pueden estar en lugares oscuros, encerrados y demás. Entonces, el primer punto para recalcarlo es saber dónde vamos a ubicar la huerta, ¿verdad? Porque a veces también hasta
los utensilios, digo yo, los digamos las herramientas o no, digamos como los baldecitos o el maceterito, los ¿verdad? recipientes. Ajá, los recipientes, gracias. Exactamente, porque ella nos dice una lechuga y hacia arriba. ¿Quién ha visto una lechuga hacia arriba, verdad? Y entonces decimos, no, fallé porque no tengo buena mano. No es que no tenga buena mano, como lo dice ella, sino que no es no está ubicado en el lugar correcto, ni tampoco es el recipiente. sí, importantísimo entonces tomar en cuenta el lugar y bueno, que tenga luz y que no sea cerca de una pared, como usted lo decía, que le haga sombra a las hortalizas. Y bueno, la preparación del terreno. La preparación del terreno es sumamente importante porque las plantas obtienen sus alimentos de las raíces, bueno, del suelo, pero las raíces son las que absorben el agua que contiene los nutrientes. Entonces, si tenemos un suelo muy compactado y ahí pretendemos sembrar una planta o un suelo que tenga mucha pedregosidad, pues la raíz no se va a desarrollar de forma adecuada, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa si la raíz no se desarrolla? La planta tampoco, ¿verdad? No va a obtener entonces nutrientes. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Si el suelo está un poquito compactado, lo picamos bien con la pala o con alguna otra herramienta que tengamos a mano, y en esta ocasión el suelo es, digamos, una de las cosas que van a ser importantes en este caso. Un detalle importante, ¿verdad? Es, por ejemplo, hay personas que les gusta construir eras, hay personas que les gusta utilizar recipientes de reciclaje, por ejemplo, canoas, por ejemplo, llantas, botellas, etcétera. Entonces, si vas a construirlo con eras, también es importante, por ejemplo, un tip que nosotros utilizamos mucho, ¿verdad? Es hacer una barrera. Esa barrera nos va a ayudar, digamos, para que si hay mucha lluvia, entonces no se nos va a erosionar, es decir, no se va a lavar el terreno. ¿Con qué podemos hacer esa barrera? Bueno, hay un montón de opciones. Tenemos, por ejemplo, blocks, que me parece que la que hizo Clarita en la casa la hicieron con blocks. Tenemos tablas, ¿verdad? Material de desecho que tenemos ahí, podemos utilizar incluso llantas, podemos utilizar, vi en la casa de mi tío que tienen tablilla plástica que... Inclusive he visto también como con botellas y hasta arman figuras, ¿verdad? Para decorar. Los ecobloques, ¿verdad? Los ecobloques, correcto, que se les pone bolsas de paquetillo, ¿verdad? Adentro, entonces esos ecobloques, esa barrera nos va a servir para evitar la erosión. Cuando hay lluvia, el agua que corre por escorrentía, que es la que corre por la superficie, lava generalmente la parte superficial y ahí es donde hay mayor cantidad de materia orgánica. Entonces, una estrategia es esa. Un punto importante con respecto a la hora de construir una estructura y es el ancho que va a tener. ¿Ok? ¿Por qué es importante el ancho de esa estructura? Porque cuando vayamos a sembrar, por ejemplo, ¿de qué ancho yo lo haría? ¿O es lo correcto hacerlo? Del ancho del brazo, más bien del doble del ancho del brazo de nuestro brazo. ¿Por qué? Porque a la hora de hacer la manipulación, digamos, de los cultivos, deshiervar o incluso sembrar, etcétera, por un lado alcanzamos hasta donde llega nuestro brazo y cuando rodeamos, la otra mitad, digamos, es el ancho también de nuestro brazo. ¿Qué pasa? A veces la gente se emociona y hace unas estructuras grandotas y cuando va a sembrar tiene que subirse en la estructura y después tal vez maja las matitas que ya están sembradas o tal vez las semillas que ya sembró. Entonces eso pues parece que es algo tonto, pero en realidad no es tonto, es un asunto y a veces la gente es un punto, exacto. Entonces es mejor hacer 3 diferentes estructuras o camas de siembra que hacer una sola grandota. ¿Para qué? Entonces, para poder movilizar. Nelly, sería como estilo lineal, no así como hacer un cuadro, sino más bien un estilo de como rectángulos, digamos así. Sí, o incluso podría ser un cuadrado si el espacio que nosotros tenemos nos alcanza solo para eso. Hay personas, por ejemplo, que utilizan alrededor, por ejemplo, de la cerca. Recuerden que no es adecuado tal vez hacerlo alrededor de una pared alta, porque ahí no va a pegar luz. Pero si, por ejemplo, tenemos una cerca o un murito, ahí sí, ¿verdad? Porque igual de cierta manera le va a pegar el sol, pero entonces en ese caso sí tendría que ser del ancho de nuestro brazo. Ahora que usted nos dice eso, tal vez pensar también como estilo redondo, alrededor de un árbol, por ejemplo. Exactamente, alrededor de un árbol con el ancho del brazo, bueno, o con el espacio
Pero sí es un tip importante porque sí sucede, por ejemplo, que la gente va y siembra y, ay, toda la parte del centro no la pude sembrar. Entonces me subo encima de lo que ya sembré y lo voy a estropear. y entonces voy a estropear. Entonces esa es una parte muy importante. Por eso casi siempre que uno busca estructuras en huertas caseras, uno ve bloquecitos pequeños y no un solo espacio grande. Ahora, si lo hacemos con eras, también es posible, ¿verdad? Tal vez en zonas que no llueva tanto, pero las eras también que tengan esa condición. Y si lo vamos a hacer, por ejemplo, en un espacio que tenga un poco de desnivel, lo ideal es hacerlo en contra de la pendiente, las eras, de manera que cuando llueva no se lave, porque sí sucede, por ejemplo, que la gente lo hace de forma paralela a la pendiente y cuando llueve se lava y se vuelcan todos los cultivos, ¿verdad? Entonces sí eso es un detalle que es importante. Importantísimo, ¿verdad? Recordar el lugar, recordar preparar el terreno, recordar de qué forma vamos a hacer la era para no tener este tipo de cosas que podría decepcionar, ¿verdad? A la persona que se inició en el proyecto, ¿verdad? Sí. Y que recordar que las raíces pues van a cumplir una función muy importante y si no preparamos bien ese terreno con fertilizantes, ¿verdad? Que pueden ser naturales, que ojalá sean naturales, vamos a tener fracaso en nuestra era. Sí, un detalle también, otro de los tips importantes que se nos puede, bueno, como decía Clarita, la fertilización. Si vamos a hablar de agricultura sustentable, es ideal, por ejemplo, utilizar un fertilizante orgánico. No quiere decir que utilizar un fertilizante químico como esos 10-30-10 o que ya están preparados, no se pueda, pero es ideal, si lo vamos a hacer de forma sustentable, que usemos abono orgánico. Ahora hay muchos emprendedores que hacen, que venden la tierra abonada, que ellos le llaman. Entonces, por ejemplo, junto con la preparación del terreno podemos mezclar unos sacos de abono orgánico para que ya en ese caso estemos añadiendo la fertilización, ¿verdad? Entonces, eso es a la hora de iniciar con el proyecto. También la humedad es un tema muy importante porque estamos en una zona donde llueve mucho, entonces algunos cultivos se ven, digamos, afectados por la lluvia, se provocan enfermedades por hongos, etcétera. Entonces la gente en muchas ocasiones en la época lluviosa arma unas estructuras plásticas. Entonces se utiliza plástico como de invernadero y a veces he visto con tubos o le ponen una estructurita que tenga plástico. Entonces ese plástico nos va a proteger el cultivo de un exceso de humedad. ¿Y qué altura debe tener, Nelly? Debe ser altito. Sí. Pero digamos que, porque si lo hacemos muy cerca del cultivo, va a provocar un efecto, digamos, como lupa, entonces nos va a quemar la plantación, pero puede ser, digamos, es que eso depende de qué tan grande sea el espacio, pero puede ser por un poquito mayor a 1 metro, sí, que no quede muy pegadito del cultivo. ¿Y va a ser poroso o puede ser totalmente liso? Debería de ser, bueno, si vamos a hablar para protegerlo de la humedad, debería de ser liso. Okay. El sarán no es recomendable para el uso de hortalizas, ese es un punto importante. El sarán sí es recomendable, por ejemplo, para árboles. Qué bonito esto, ¿verdad? Sí. Y bueno, ahora se me venía la imagen, ¿verdad? Como cuando vamos por Zarcero, ¿verdad? Que uno va, donde usted hablaba de las pendientes, ¿verdad? De los terrenos inclinados que sean las eras, y uno ve aquellos tan ordenados, ¿verdad? que admiramos, y es parte de la belleza del paisaje que tenemos el gusto aquí en Costa Rica de ver. Saludar a todas las personas que están conectados por todos esos comentarios tan positivos, están sumamente emocionados y contentos, digo yo, con este tema, porque es un tema que de verdad, antes, fuera de cámaras y demás, hablábamos con él y Nelly nos decía, o sea, hay webinar o charlas virtuales y demás que son de horas por cada uno de los temas que acarrea las siembras de huertas familiares. Entonces a la gente, sigan comentando, sigan compartiendo, porque esto tenemos que llegarlo a todas las familias. Ojalá todas las familias puedan conectarse para que tomen todos esos tips. Aquí yo estoy apuntando, ¿verdad? Porque sí es importante todos esos tips para poder iniciar. Si usted no lo ha iniciado, para que lo pueda hacer. Y para el que ya
la tiene, pues a veces hay cositas que se nos van, ¿verdad? Y Wendy, y motivarlos, porque está al alcance de todos. Eso es lo más importante, ¿verdad? Que como usted nos mencionaba, no es necesario ser, bueno, ojalá todos tuviéramos conocimiento de ingeniería como su profesión, pero bueno, con estas ideas podemos aventurarnos a hacer esa huerta, y es súper emocionante ver el primer cultivo y ver que se puede lograr y facilitar en otras áreas a la familia. Claro, esa es la mayor satisfacción, cuando usted se sienta y se come una ensaladita producida por usted mismo, esa es una satisfacción enorme. Eso que usted comentaba, en Zarcero, no se siembra de esa manera para que se vea lindo, pero digamos se ve lindo. Se ve hermoso. Hoy nos dimos cuenta. Pero eso, digamos, son siembras con curvas a nivel, que se hacen con el objetivo de evitar la erosión, porque son zonas con mucha pendiente y se evita que digamos, la ladera se venga con todo y el cultivo. Sí, porque ahora que usted hablaba exactamente de eso, de los lugares inclinados, de una vez se me vino mi Zarcero, ¿verdad? Que es donde más ve uno de este tipo de siembras. Claro, eso no son huertas caseras, no, pero sí, pero sí se puede hacer en un pequeño espacio. Les comentaba que, por ejemplo, el sarán no es recomendable. Recordemos que las hortalizas necesitan de mucha luz. Entonces, si yo, por ejemplo, coloco sarán, vamos a hacer un efecto de sombra. Entonces, el sarán no. Es ideal usar plástico transparente de invernadero. De pronto la gente dice, ay, pero es que se me van a quemar las matitas. No, siempre que la matita tenga o que la planta tenga la humedad, bueno, que sea la altura, la luz y la humedad necesaria, aunque le pegue sol todo el día, si ellas están bien irrigadas, no van a tener problema. ¿Cómo me doy yo cuenta también que una planta está bien, o sea, que tiene el suelo, la humedad adecuada? Hay una prueba muy fácil. Yo agarro con mi puño un poquito de tierra y lo aprieto. Si salen unas gotitas de agua, quiere decir que tiene la humedad adecuada. Si, por ejemplo, no sale nada de agua y el suelo se desborona, está muy seco, entonces debemos agregarle agua. O si por el contrario, lo que se me hace es un barrial en la mano, eso quiere decir que hay mucha humedad, entonces sí es necesario buscar alguna estructura que nos ayude, por ejemplo, a tapar y que no se nos encharque, la tierra y el espacio. ¿Por qué va a suceder ahí? Que vamos a tener plantas enfermas con hongos y otras, digamos, enfermedades que atraen el exceso de humedad. Entonces, eso es un tip muy importante. No, como lo decía Clarita, no requiere de una gran inversión, o sea, son cosas que tenemos a mano. Sí puede uno, por ejemplo, hacer una estructura muy súper lindísima, y pues ahí tendrás que hacer una inversión, pero generalmente se puede hacer con lo que tenemos a mano. Entonces, y al menos me encantó cuando Fiorella nos aportaba de los ecobloques. A veces los tenemos en la casa y no sabemos qué hacer con ellos, porque no todo el mundo los está recogiendo, pero sí es una excelente idea poder usarlos como esa barrera que ocupa, ¿verdad?, para evitar la erosión. Para que la alimentación sea equilibrada y sana, es necesario que sea variada y ligera. Entre más productos que provengan de la tierra se consumen, mejor desempeño va a tener el organismo. ¿Qué tipo de plantas o alimentos pueden sembrar y que sean amigables para la familia? ¿Dónde conseguir esas semillas? ¿Y cómo podríamos elaborar un almácigo? Un almácigo, ok. Bueno, cuando se me hizo esa preguntita, se me vino a la mente un término que tal vez más adelante podemos profundizar tal vez un poquito más, que es el de seguridad alimentaria. Eso lo escucha uno por todas partes. Y uno, ¿qué es esto, seguridad alimentaria? Bueno, la seguridad alimentaria, el término como tal, quiere decir que la persona tenga a disposición la cantidad y calidad de alimentos que requiere, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que tengamos suficiente comida, pero no, Clarita decía, que sea saludable, que tengamos suficiente comida, pero que sea una comida equilibrada, saludable, sana, que no tenga exceso de, por ejemplo, plaguicidas, entre otras cosas. Eso lo mencionaba por ese detallito que pusiste ahí. Con respecto a las plantas, la planta va a depender del lugar donde vamos a trabajar, ¿verdad? Porque eso depende mucho de la zona del clima o de la zona donde estemos, la altura, etcétera, ¿verdad? Entonces, a nosotros que estamos aquí en San Carlos, para una huerta casera, se nos desarrolla súper bien todo lo que son plantas de hoja, ¿ok? ¿Qué quiere decir plantas de hoja? Lechuga, arúgula,
puede ser también la albahaca, las espinacas son súper buenas para desarrollarse aquí, el cebollino, el culantro, el apio, todos ese tipo de plantas son o las plantas aromáticas, como por ejemplo el tomillo, la albahaca, todos esos, el orégano, todo eso sí se puede, la menta, que son plantas medicinales aromáticas también, que se pueden usar. Hay algunas plantas que son un poquito más difíciles, pero sí se puede, por ejemplo el tomate, podemos pensar en pepino, ¿verdad? Que son algunas, zanahoria en algunos casos, el repollo. ¿Qué pasa con el tomate? Bueno, el tomate yo no lo recomiendo a la primera intención, porque el tomate es un cultivo que es muy susceptible a enfermedades y a plagas. Entonces, como para no desanimarnos, es cuando ya llevamos un poquito más de experiencia, tal vez aventurarnos en el tomate. No en primera instancia. No, pero si quieres se puede, el chile. Sí se produce, entonces. Sí, aquí sí podemos producir chile, bueno, en realidad son algunas pocas plantas que requieren, por ejemplo, de épocas de mucho frío, porque si no ellas no se desarrollan bien, como por ejemplo, bueno, tal vez en la zona de San Vicente sí, que es un poquito más frío, pero en Zarcero, por ejemplo, se desarrolla muy bien el brócoli y el coliflor, pero aquí yo he intentado sembrar brócoli y coliflor y no pasa nada, es por el asunto del clima. Entonces sí, o por ejemplo la papa no es como tan fácil de reproducir aquí, pero todas esas plantitas de hoja se desarrollan súper bien. Y nos vamos. Bueno, tomen nota, vean qué importante, tomen nota, porque a veces nos aventuramos y vamos a sembrar algo que no nos va es tan recomendable, no nos da el resultado que esperamos y nos echamos para atrás, y esa no es la idea, sino más bien informarse. Está en el estudio que hacemos de qué podemos, ¿verdad? Entonces Nelly nos lo está diciendo, plantas con hoja, lechuga, espinaca, albahaca, cebollino y otras, ¿verdad? Para en primera instancia, ya más adelante, cuando ya nos estamos haciendo un poquito más expertos en esa huerta familiar, entonces nos aventuramos al tomate, el pepino y todas ellas. Sí. ¿Dónde conseguir las semillas? Bueno, en los agroservicios uno puede encontrar, no sé si, bueno, hay aquí un montón de lugares que venden productos agrícolas, ahí podemos conseguir semillas. Es un detalle importante que hagamos una prueba de germinación, porque muchas veces uno va y compra, no sé, en un supermercado, por decir algo, y nos encontramos un paquetito que decía lechugas, y yo vine y sembré la lechuga y resulta que no me salió nada, y entonces ya me puse toda deprimida porque ya no me salió nada. Entonces es ideal hacer una prueba de germinación. ¿Cómo se hace eso? Muy fácil, agarramos una servilletita de esas de cocina, la humedecemos bien, le ponemos unas cuantas semillitas, la tapamos con otra servilleta húmeda y la dejamos, no necesariamente tiene que estar expuesta a la luz. En el caso de la germinación, ella más bien requiere un poquito de oscuridad. Entonces la podemos tener ahí en el cuarto de pilas, o yo hasta debajo de la cama he metido para hacer pruebas de germinación. Y a los días uno abre la servilletita y puede observar si la semilla germinó o no, o un porcentaje de germinación, ¿verdad? Todas las plantitas van a tener un tipo de germinación diferente. Por ejemplo, el pepino germina en 2 días, ya en 2 días ya tenemos los cotiledones ahí abiertitos, que son unas primeras hojitas que salen ahí, pero cebollino dura hasta 1.5 semanas o 2 semanas en germinar, entonces no es tan rápido. ¿Y qué pasa con las raíces? Se pueden, si compra un rollo de cebollino, y las raíces, ¿qué? Eso se llama semilla vegetativa, que es el mismo caso, por ejemplo, como cuando uno siembra yuca. Entonces usted agarra un trozo de la yuca, de la siembra, o un trozo del tallo, y de ahí germina una nueva planta. En el caso del cebollino eso sucede. Hay plantitas que se pueden sembrar, o hay cultivos que se pueden sembrar directamente al suelo. Por ejemplo, un caso como es el del culantro Castilla, ¿verdad? Que uno en la cama de siembra hace un huequito, se siembra en forma de chorro, así se llama, digamos, no es que hay que sembrar una semillita por acá, por allá, no, sino que usted abre un huequito superficial, ¿verdad? Porque en realidad la profundidad que uno siembra una semilla debería ser el doble del tamaño de la semilla, entonces eso va a ser superficial. Esa es otra cosa, la gente hace un hueco hundísimo, mete la semilla allá y nunca germinó, y es porque está muy profunda.
Trató de salir y no pudo. Exacto, entonces echamos el chorrito ahí de culantro, tapamos un poquito. Si por ejemplo es una época muy lluviosa y no tenemos una estructura que cubra de la lluvia, muchas veces la gente le pone hojitas. Esas hojitas van a servir como una protección para que la planta pueda germinar bien, porque si llueve y la semilla se sale de la tierra, no va a germinar de forma adecuada. Esas, las que se siembran de forma directa, por ejemplo, otra que se siembra de forma directa es que es picantito, que la ensalada, se me fue el rábano, gracias, el rábano, se siembra directo. Nelly, antes de continuar, la hojita que le ponemos al culantro tiene que ser seca o una hojita verde, una hojita cualquiera. No hay problema, porque lo que vamos a buscar es que la lluvia no saque las semillas. Okay. Hay gente que le pone una rama, una hoja de plátano. Simplemente también. es como barrera de protección. Es como una protección. Y no es que se la vamos a dejar ahí siempre, se la vamos a dejar unos días, cuando empiece a germinar la quitamos, ¿verdad? Con el rábano. Ajá, el rábano se siembra de forma directa, pero hay algunas semillas que son un poquito más complejas de reproducir, como por ejemplo las de lechuga o las de cebollino. Para eso vamos a construir un almácigo, que fue la palabra que usted nos mencionó. ¿Qué es un almácigo? Bueno, un almácigo es una cajita plástica, digamos una estructura plástica con huequitos en donde vamos a poner un sustrato. Esos sustratos normalmente los venden también en los agroservicios, que tienden a ser muy livianos. Por ejemplo, hay algunos que incluso tienen unas bolitas que son similares al estereofón, que uno las ve ahí blancas, y eso es para que ese sustrato sea liviano, ¿verdad? Entonces, venden las bandejas plásticas, ¿verdad? Donde nosotros, o se puede hacer con cartón de huevo, también eso es otra Nelly, muy alternativa. importante también para la gente, ¿verdad? Que tenga la confianza cuando va al agroservicio y preguntar, ¿verdad? Para que puedan hacer, bueno, la compra como debe ser, ¿verdad? Para no comprar un producto que tal vez no es el que les va a funcionar realmente, y que tengan esa confianza con esa persona que los puede guiar en esa siembra. Sí, hasta preguntarle exactamente cómo es preguntarles según las características del lugar donde uno vive, qué recomendaciones tiene. Sí, de hecho, ellos siempre están en mucha disposición a explicarnos y a decirnos, por ejemplo, digamos, no necesariamente tiene que ser una hortaliza lo que queramos sembrar en nuestro espacio verde, quizá podemos usar suculentas. Hay un sustrato que es específico para suculentas. Por ejemplo, también si vamos a utilizar hidroponía, también venden fibra de coco, que son sustratos inertes, que son livianos, entonces todo eso lo podemos usar. Pero a la hora de hacer el almácigo, ponemos sustrato, sembramos las semillitas. Un punto importante es poner la fecha en que se sembraron, humedecer y la ponemos en un lugar para germinar. El lugar no tiene que ser totalmente a luz, en el caso del almácigo, por lo menos los primeros días. Y cuando ya la plantita tiene un tamaño adecuado, que también lo tenemos que ver, no es siempre la misma cantidad de días. Por ejemplo, lechuga dura unos 15 días, 22 días, el cebollino tarda hasta mes y medio en estar la plantita lista porque tiene un crecimiento muy lento. Entonces, una vez que la plantita ya está del tamaño adecuado, la trasplantamos a nuestra huerta. Eso sí, nosotros queremos hacer el almácigo, pero hay varios emprendedores en nuestra zona que ya nos venden el almácigo hecho. Entonces, yo antes iba hasta Zarcero a comprarlos a un lugar en Zarcero, el almácigo, pero resulta que ahora con el auge que ha tenido el uso de espacios verdes y las huertas, ya tenemos aquí varios emprendedores que nos venden la tierra donada y que nos venden también el almácigo ya hecho y a un precio súper accesible. Entonces, ellos ya están expertos en desarrollar el almácigo. Nosotros vamos, compramos la bandeja. Por lo menos yo he comprado bandejas de 100 plantas en 5,000 colones o en 3,000 colones, depende del cultivo. Y uno dice, es baratísimo, ¿verdad? Porque 100 plantas, ¿cuánto va a generar en la exacto, casa? Y incluso sería mucho más sencillo porque no nos vamos a complicar tal vez en esperar que si me germinó, que si la semilla servía, que si hacemos prueba de germinación, etcétera, sino que ya tenemos la plantita y la podemos. ¿Y son plantas variadas o una sola clase? Depende del lugar donde nosotros compremos. Por ejemplo, cuando ya, bueno, en el caso mío que yo trabajo en el MEP, en el colegio donde yo trabajo,
nosotros compramos una bandeja con 100 plantas y nos alcanza para la huerta porque es grandecita, y a veces los chiquillos llevan en botellas para la casa, etcétera, pero aquí yo sí sé que venden plantas individuales. Entonces, por ejemplo, yo puedo ir y pedir, ok, quiero 15 lechugas y qué sé yo, otras 15 cebollinos, y entonces aquí sí digamos, sí, yo sí conozco algunos aquí que en San Carlos que ya se están dedicando a eso. Bueno, qué importante esto considerarlo. Y Nelly, ¿qué pasa cuando las plantas se nos pueden enfermar por alguna plaga, por algún hongo? Y sobre todo, ¿verdad? Podemos hablar de la cochinilla, que es algo como muy conocido, es algo que, a ver, ¿qué remedio podemos, casero, podríamos utilizar para controlar ese tipo de plagas? Bueno, el tema del control de plagas es como un espacio aparte, es un mundo aparte, porque con respecto al control de plagas, hay un montón de plagas, un montón de diferentes enfermedades, y pues así dar un remedio específico es un poco complejo. Existen infusiones que se utilizan más comúnmente, la gente las utiliza comúnmente, pero bueno, si hablamos de cochinilla, lo primero antes de controlar la cochinilla es controlar las hormigas, porque resulta que las que llevan la cochinilla hasta la planta, eso es un mutualismo ahí que existe, la que lleva la cochinilla hasta la planta es la hormiga. Entonces lo primero es ideal controlar las hormigas para evitar el tener cochinilla en nuestro cultivo. Si ya tenemos la cochinilla ahí, un ejemplo de una mezcla que podemos usar, bueno, la gente utiliza, por ejemplo, alcohol y jabón y se lo aplican en forma de atomizado a la planta, ¿verdad? Porque la cochinilla se pega en el en vez de la hoja, y se aplica eso, digamos, una vez por semana durante un mes, ¿verdad? Y si son muy poquitas plantas, lo que se hace es que incluso se puede limpiar y se controla la hormiga. Y las hormiguitas son algunas, ¿verdad? Son de esa hormiguilla como loca, o la hormiguita negra que pica o muerde muy fuerte. Sí, es esa hormiguita la que muerde, porque la zompopa lo que hace, el problema de la zompopa como plaga, lo que hace es que ella va a masticar las hojas, y pues en la hoja es donde se da la fotosíntesis, ¿verdad? Entonces si tenemos a la planta sin muchas hojas, pues obviamente se va, al crecimiento va a ser diferente. A mí me pasó una vez, por ejemplo, que en el cole donde yo trabajo teníamos unas espinacas preciosas, y eso fue como el viernes, y el lunes las íbamos a cosechar, y resulta que llegamos el lunes y no había ni una, porque las hormigas, las zompopas arrasaron con todo, ¿verdad? Entonces esas son cosillas que debemos de estar controlando. Esa hormiguita, digamos, también venden algunos productos que son orgánicos, que se pueden aplicar para la hormiga, porque no es muy recomendable. Ahora bien, digamos, otro tipo de plagas, yo lo que les recomiendo es que, como hay tantísimas cosas, lo más utilizado es la cebolla, el ajo, el chile picante, que son como repelentes para las plagas, para las vaquitas, para otros insectos. Pero yo lo que les recomiendo, porque como es un tema tan amplio, es como investigar ocupamos en otro programa. Ajá, o investigar o investigar, por ejemplo, buscamos las vaquitas. Entonces tengo un problema de vaquitas en unas frijoles, no, sino en vainicas. Entonces ahí están las vaquitas comiéndose mis hojas de las vainicas. Entonces yo busco específicamente en un explorador ahí cómo controlar biológicamente las vaquitas, y ahí vienen incluso mezclas de infusiones, que le ponga 5 cebollas en 1 litro de agua caliente y no sé qué, y ahí uno puede encontrar paso a paso, porque es un tema súper amplio. Con los mismos ingredientes o con las mismas cosas naturales. Exacto. Y bueno, el compostaje es todo un tema, ¿verdad? Porque nos va a permitir tener mayor éxito con las huertas, ¿verdad? Y que también cómo elaboramos, qué tipo de cosas tenemos en la casa para elaborar, pero sobre todo, qué recomendación tenemos que tener si el compostaje tiene que estar alejado de la huerta. O bueno, es el producto que vamos a ponerle a la huerta, pero qué tan cerca debe estar el compostaje para evitar hormigas. Ok,
lo primero que vamos a contarle a los que están escuchando es qué es el compostaje, ¿verdad? Porque eso es importante. El compostaje es un producto, o el compost es un producto que es resultado de un proceso de descomposición aeróbica, es decir, tiene que haber aireación y materiales orgánicos, y esos materiales orgánicos se van a transformar en un abono, es decir, como una tierrita, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se puede hacer el compostaje? Ahorita vemos el tema de las hormiguitas y de la distancia que puede tener. Bueno, un detalle importante es que nosotros muchas veces todo lo que nos sobra de la comida de la casa, plum, al basurero, ¿verdad? Que es una muy mala costumbre. Es ideal, por ejemplo, no echar los restos a la basura porque van a tener malos olores, etcétera, ¿verdad? Ahora bien, una buena parte de esos desechos sólidos, que también tenemos en nuestro hogar, que hasta un 40% son desechos orgánicos, es el uso, digamos, no todo se puede usar. Entonces, lo que se puede usar en el compostaje normalmente son como las cáscaras. Ahorita les voy a especificar muy claro cuáles productos se pueden usar, pero utilicemos esos desechos para obtener de ahí abono y utilizarlo en la misma huerta. Entonces, ¿cómo se puede hacer el compostaje? Bueno, tenemos que usar, hay unos que los venden hechos lindísimos, que de hecho son lindísimos, que nada más son como unas tómbolas de bingo y que uno les da vuelta, pero no necesariamente tenemos que hacer esa gran inversión. Y otro detalle es que no tiene que oler feo, ¿verdad? Uno puede tenerlo hasta incluso en una casa pequeña. No es sinónimo, entonces. No es sinónimo, no es que crea uno, voy a tener todo el desperdicio aquí. No, porque tiene que ser un tratamiento adecuado. Lo primero, perdón, es, por ejemplo, utilizar un recipiente, un balde con huequitos. Que tenga huequitos porque por ahí salen a veces lixiviados o líquidos que, digamos, se pueden utilizar incluso como fertilizante foliar, ¿verdad? Pero entonces tenemos un baldecito con huecos, o puede ser también una caja de madera, o también podemos tener un hueco en el jardín que eso sí, tiene que estar tapado con zinc o con plástico o con algo para que no se humedezca, porque un punto importante es que tenga una humedad adecuada. Entonces, después de que tenemos el recipiente, ponemos unas piedras o cartones de huevo en la parte de la base del recipiente, porque eso nos va a servir como drenaje. Luego vamos a poner una capa de material verde. ¿Qué es material verde? ¿Qué podemos utilizar? Podemos utilizar hojas, restos de jardín, podemos utilizar trozos de verduras, deben de estar picadas, deben de estar picadas finitas, porque si las ponemos muy grandotas, muy gruesas, pues el proceso de descomposición va a ser más lento. Podemos utilizar broza del café, podemos utilizar huevo, cáscara de huevo, podemos utilizar restos de vegetales, etcétera, ¿verdad? ¿Qué no debemos utilizar en un compostaje? Sí, no debemos utilizar productos muy ácidos, no debería ser lo adecuado. No debemos utilizar carne ni productos ya procesados, ni huesos. No deberíamos de utilizar semillas muy grandes como una semilla de aguacate o una semilla de mango, porque eso nunca se deshace, ¿verdad? ¿El arroz? No, el arroz sí lo tiene crudo, pero uno no bota el arroz crudo. Pero la granza de arroz sí, la broza del café, como les decía, todo lo que sea producto verde, no procesado, cocinado con grasa, ¿verdad? Eso no se puede utilizar. Para eso hay otras estrategias, ¿verdad? Que podemos ver en otra oportunidad. Pero digamos, entonces ponemos la piedra, material verde, incluso las hojas que caen de los árboles tienen unos microorganismos que ayudan a acelerar el proceso de compostaje, entonces se puede utilizar. Incluso venden unos pellets que son como unos trocitos así, que vienen cargados de microorganismos, que uno se los echa ahí, los venden ya así. ¿Qué no debemos utilizar? Por ejemplo, la hoja no importa que esté húmeda o que esté seca, porque el compost tiene que tener una humedad similar a la que les mencioné antes, hacer la prueba de la mano. Entonces ponemos el material verde y después ponemos una capita de tierra, otra capita de material verde, otra capita de tierra, hasta llenar el balde, y después lo tapamos con una tela gruesa o con un plástico.
cada día es importante revisar la humedad, que tenga suficiente humedad, y si hace falta le echamos un poquito de agua, o si no, pues esperar que se seque un poco. Se le echan trozos de cartón de huevo si usted lo ve muy húmedo, para que eso absorba la humedad. Y esos huequitos servían para recoger un líquido que sale de ahí. Entonces a veces se le puede poner como un recipiente abajo, como un plato grande o un recipiente o una bandeja. Ese líquido se puede volver a echar al compostaje o se atomiza en la planta como un fertilizante foliar. ¿Verdad? Sí. Entonces, esa es la forma de hacer compost. ¿Qué nos ganamos con el compost? Bueno, un detalle, es ideal no echarle como semillitas, por ejemplo, semillitas de limón, bueno, no tanto esas, sino por ejemplo las del tomate o las semillas del pepino o las semillas de melón, etcétera. ¿Por qué? Porque lo que va a suceder es que ellas van a estar en un ambiente tan rico en minerales que van a germinar. Entonces esa germinación nos va a hacer un atraso ahí en el proceso de compostaje. Cuando ha pasado más o menos un mes y medio, lo que tenemos ahí es tierra. Y esa tierra la podemos usar en el siguiente ciclo de preparación del terreno y mezclarla adecuadamente con la tierra, ¿verdad? Entonces, el compostaje pues nos va a ayudar a aprovechar los residuos, no echar esas cosas en el basurero y aquellos malos olores, y también nos va a servir como una herramienta para la huerta. Sí. Llegamos, bueno, muchas gracias Nelly, llegamos a un segmento que se llama Mucho en pocas palabras, y este es un mensaje para la reflexión, y nos decían los abuelos, sembrar es un hábito del pasado, pero es necesario que se convierta en nuestro futuro. Recordar que todos podemos contribuir con un futuro más saludable, que podemos tener todas las condiciones para mejorar no solamente económicamente, sino con la salud. Adelante, Wendy. Nelly, aprender a construir o practicar cosas nuevas y diferentes permite romper con hábitos establecidos. Es un buen momento para empezar a modificar esas rutinas que se han olvidado, ¿verdad?, en el trajín constante del trabajo. Y los abuelos trabajaban y también cultivaban esos espacios verdes. ¿Qué importancia daban los abuelos a esa agricultura familiar y que quizá hoy, por falta de espacio al aire libre y tiempo, se pueden construir únicamente pequeñas huertas? Sí, bueno, eso lo hablábamos, del crecimiento de la población ha hecho que los espacios cada vez sean más reducidos. Y no solo eso, yo siento que también hay mucho desinterés, ¿verdad? Que es una cosa que tenemos que empezar a agarrar de nuevo. Porque, por ejemplo, si usted hace una entrevista en una aula de clase a los alumnos y les pregunta, ¿quién de ustedes quiere dedicarse a la agricultura? Hagan un estimado de cuántos levanta la mano. Pocos, muy pocos. ¿Por qué? Porque resulta que la agricultura es un trabajo muy duro. Es asoleado, es cansado, es dedicado, hay que tener paciencia. Resulta que puede ser que un cultivo completo, un temporal se lo lleve, entonces económicamente también, entonces es algo difícil. Pero entonces ahí la pregunta, ¿quién nos va a dar de comer? Si todos los jóvenes ahora, usted les dice, ok, ¿quién quiere dedicarse a la tecnología? Todo el mundo levanta la mano. Es ahí donde veo yo el problema con el tema del relevo generacional. ¿Por qué? Porque ahora estamos incentivando muy poco a los chiquitillos a que les guste eso, aunque sea como un pasatiempo, porque la preocupación en este caso sería, entonces, ¿quién nos va a dar de comer, verdad? De aquí en adelante, porque los que ahora siembran son los abuelos, ¿verdad? Pero la gente como que no está tan consciente de eso. Y pues alguien dirá, bueno, es que vamos a las computadoras se van a encargar de eso. Bueno, sí, la tecnología es una gran herramienta ahora, pero hay cosas muy innovadoras ahora en cuanto a la agricultura, pero esa espinita sigue sin estar en nuestros jóvenes. Y digamos, si usted tiene uno de los chiquitillos ahí viendo el celular y haciendo un TikTok y usted le dice, vamos porque vamos a ir a la huerta, eso cuesta muchísimo. Entonces, pues es una tarea para nosotros los padres que tenemos que empezar a ver, porque lo decía Clarita, es una cosa que antes se vivió, pero tiene que ser para nuestro futuro una inclusive una la revista Central Boards determina que pasar 2 horas o más en entornos verdes cada 7 días, por ejemplo, tenía consecuencias positivas
positivas en los sentidos de las personas. Es decir, que con realizar actividades únicamente el fin de semana de este tipo podríamos mejorar mucho el bienestar físico y emocional. Las endorfinas son los antidepresivos del organismo, ¿verdad? Son las hormonas de la felicidad. Naturales. Ajá. Cuando se realizan estas actividades al aire libre y en familia, se liberan estas sustancias. ¿Podría ayudarnos esta forma de intercambio en construir familias más sanas emocionalmente? Pues sí, yo estoy completamente casada con la idea de que el hecho de salir y de hacer ese tipo de actividades, pongamos que no solo la huerta, por ejemplo, ahora bueno, por lo menos en el caso mío, a mi hijo le encanta cuando hacemos reproducción de suculentas. Ajá. Él tiene un cactus que se llena de hijitos y entonces él corre a decirme, mami, ya tiene muchos hijos, sembremos. Entonces ese ratito que pasamos con suculentas, no necesariamente la huerta y no necesariamente fuera, porque no todo el mundo tiene espacios fuera de la casa, ¿verdad? Hace como una especie de terapia, no sé, una especie de terapia de agarrar la tierra. Usted me mencionaba lo del relevo generacional, ¿verdad? Donde los más grandes enseñan a los más pequeños, ¿verdad? Ese intercambio con los abuelos, con los padres y demás, por ejemplo, cuando se va de paseo a un río, cuando aprovechar una caminata cortita, no necesitamos ir a lugares muy largos, ¿verdad? Se pueden aprovechar. Ni caros. Exactamente. Sí, ¿no? Entonces, como esa importancia de la familia, en educar en este caso. Sí, porque eso, digamos, va a ser muy difícil si yo quiero agarrar, por ejemplo, a un chico de 18 años o de 17 años, tal vez de quinto año, y querer someterlo a dedicarse a la agricultura, ¿verdad? Pero si, por ejemplo, le empezamos a enseñar a los chicos desde pequeñitos la importancia de tener esos espacios, va a ser sumamente indispensable, digamos, para la salud mental, para la salud emocional, ¿verdad? Y vieras que, aunque uno no lo crea, ellos se divierten. Y en el caso de la huerta, el sentimiento que tiene un chiquitillo cuando él se come la ensalada con los tomates cherry que él sembró, pues eso es una inyección de endorfinas, ¿verdad? De la emoción que le genera eso. Esos espacios verdes son el sinónimo de fortalecer el bienestar emocional, el bienestar físico, ¿verdad? Usted pone el ejemplo, ¿verdad? La satisfacción no solo para el niño, para uno también. Inclusive yo me acuerdo de un niño que estaba sembrando tomates con la abuela, ¿verdad? Y entonces, si no eran de la mata, de la casa, no se los comía. No comía tomates, ¿verdad? Entonces, vea qué importante, ¿verdad? Y entonces, pues, cuando no habían tomates de la mata de la casa, pues se le decía que eran de la misma mata, ¿verdad? Porque había que hacerlo, pero vean qué importante, porque la satisfacción de ese intercambio, de ese aprendizaje que van teniendo, de ese contacto con la naturaleza, que yo siento que es algo que se ha ido perdiendo. Sí, claro, y por ejemplo, ellos pasan muchísimas horas en aparatos electrónicos. Ajá. Entonces sacar un ratito de esa rutina tecnológica y ponerlos a hacer otra actividad, por ejemplo, les decía, un terrario. Entonces vamos a ir y comprar bueno, aquí tenemos un ejemplo, ¿verdad? Vamos a ir y vamos a comprar arenitas y vamos a construir un terrario para írselo a regalar a la teacher, ¿verdad? A la maestra. Y sacar ese ratito y el tiempo que tienen que usar, digamos, por ejemplo, para hacer el detalle de cada cosa, pues es un espacio de relajación y de desintoxicación, siento yo, mental, para ese montón de horas que ellos pasan conectados a la tecnología. Y la importancia de ver esto como un medio sustentable y sustentable en un futuro, porque también he visto niños emprender, por ejemplo, con esto de las suculentas. Entonces, que aparte de la siembra de las suculentas, pintaban piedritas para decorar la suculenta y la vendían en esta fecha del Día de la Madre, que fue en agosto, ¿verdad? Y entonces un obsequio para las mamás. Otros niños que bajar limones o cualquier otra siembra, ¿verdad? Y entonces se van por el vecindario y entonces venden esos productos, ¿verdad? Entonces también la importancia ahí. Aunque sean para la misma casa, ir y bajar los limones y el espacio que
que interactúan con la mamá, o el tiempo que pasaron diseñando algún terrario o alguna cosa, digamos, que tenga un espacio verde en la casa. Ese intercambio, también hay un acercamiento familiar, también hay un compartir en familia. Entonces todo ese tipo de cosas suman, Contribuyen al bienestar familiar. Perfecto, Nelly. De verdad, bueno, de aquí hay un montón de programas que se nos quedan pendientes porque es un tema bastante extenso, ¿verdad? Y mucho del cual aprender. Aquí hemos querido dar una pincelada, porque realmente es una pincelada. Voy a hacer como un resumen de algunas anotaciones que hice, ¿verdad? Obviamente se queda mucho porque por lo extenso que es, ¿verdad? Para iniciar, Nelly nos contaba de la importancia de primero hacer un estudio del espacio donde vamos a realizar la huerta. Ese intercambio familiar del que venimos hablando, ¿verdad? Esa motivación, esa actitud que vamos a tener desde que iniciamos, desde el primer momento. Entonces, ¿dónde ubicar la huerta? Que exista luz suficiente, que la orientación del sol, ¿verdad? Que las hortalizas necesitan luz, entonces necesitamos también como hacer ese estudio de qué es lo que queremos sembrar. Preparar el terreno, ¿verdad? Que sea ese suelo fértil con los nutrientes, la raíz y demás. Luego, algunos tips es el hacer la barrera, puede ser con ecobloques, pueden ser tablas, para evitar la erosión. La estructura, ¿verdad? Que debe ser del doble del ancho del brazo, ¿verdad? Para poder tener el espacio suficiente. En lugares inclinados, acuérdense del ejemplo, Sarcero, que está inclinado, ¿verdad? En lugares inclinados, las eras en contra de la pendiente, ¿verdad? Para que no haya esa erosión. En contra de la pendiente. En lugares húmedos, bueno, se da mucho lo de los hongos, entonces las estructuras plásticas, estilo invernadero, ¿verdad? No es recomendable el sarán, porque el sarán da un efecto de sombra. Si me equivoco, usted me interrumpe, ¿verdad? Ok. Otro tip es apretar la tierra, ¿verdad? Para lo de la humedad. Entonces, es un tip que tenemos que tener ahí. Un concepto, seguridad alimentaria, ¿verdad? Tener a disposición la calidad y la cantidad que se requiere, ¿verdad? Es una saludable y equilibrada. En San Carlos, ¿cuáles son las plantas que podemos con facilidad? Las de hojas como lechuga, espinaca, albahaca, cebollino, culantro, apio, ¿verdad? Y las aromáticas como tomillo, orégano. No es recomendable en primera instancia como aventurarnos de una vez, ¿verdad? Sino más adelante con el tomate y el pepino, porque son productos ya un poquito más delicaditos, de más trabajo, ¿verdad? La prueba de germinación es sumamente importante hacerla y facilísima. Pones una servilleta húmeda, se tapa con otra servilleta, ¿verdad? Sí, se ponen las semillas. Se ponen las semillas, se tapa con otra servilleta y que no tenga luz, y a los días revisamos. Va a variar de acuerdo al producto. Luego, un concepto que a veces manejamos, que es semillas vegetativas. Y uno dice, semillas vegetativas, sí, es lo que usted hace, es sembrar la raíz, ¿verdad? Esas son las semillas vegetativas. Muy importante anotar la fecha en que usted siembra, para que lleve como un control, ¿verdad? Cuando se hace el almácigo. Cuando se hace el almácigo, sí, perfecto. Luego viene lo del compostaje, que es todo un proceso, ¿verdad? Vamos a ver si logré anotarlo bien. Puede ser en recipientes como baldes, con huequitos, puede ser una caja de madera, hueco en el fondo y tapado, y tapado con un plástico, ¿verdad? Para que no humedezca. Luego, cartón de huevo sirve para el drenaje. La capa verde, hojas, trozos finos de verduras. No utilizar productos ácidos, ni carne, ni huesos. Ni procesados, ni ya cocinados, como pinto y esas exactamente. Cosas. Luego, entonces, el material verde, la tierra, el material verde y la tierra. Vamos así, haciendo capita por capita para lograrlo. Y entonces, no echar semillas como tomate, pepino, porque si no, estas van a germinar, ¿verdad? Entonces, eso es importante. Todo ese proceso es el compostaje. Toda esa información, recuerde que se la vamos a hacer llegar por medio de la página también, porque tal vez son muchos datos y ustedes dicen, Wendy dijo y dijo, ¿verdad? Y no pude hacer todas las anotaciones, ¿verdad? Entonces, ahí le van a llegar.
Pero lo más importante de todo esto, voy a recordar el objetivo de hoy. Ya se me perdió la hojita, aquí la tengo. Dice, potenciar la huerta familiar como una forma de mejorar la economía sustentable y la salud mental en la familia. ¿Qué nos ayuda a esto? Bueno, son esos espacios donde la relación de las familias, la relación de los miembros de la familia se van a fortalecer. Es ese compartir, el aprovechar espacios libres en una caminata, un paseo al río, etcétera, ¿verdad? Entonces, es ese compartir. Hagámoslo con nuestros hijos, abuelos y nietos, padres e hijos, hermanos. Tomémonos ese tiempo. Hay muchos videos, nos decía Nelly, ¿verdad?, donde uno se puede orientar. Entonces podemos ir a los servicios, gracias, a los agroservicios y pedir también esa guía, y ellos van a estar muy dispuestos a darnos toda la información. De verdad, Nelly, es un tema sumamente amplio, la hora se nos va volando siempre, pero en este tema se ocupan no sé cuántos más para poder evacuar tantas dudas y aprender tantísimo, ¿verdad? Pero agradecerte el espacio de compartir con nosotros en este programa, de verdad muy contentas de estar acá. Muchísimas gracias, Aneli, de verdad súper contenta de todo lo que hemos aprendido con usted. Invitarle a usted, oyente, a animarse a hacer esa huerta, a tener ese contacto con la naturaleza, a fortalecer esos vínculos familiares y a disfrutar de todo. ¿Y por qué animarse? Porque todos los recursos que están al alcance de su mano. Nelly, reiterar el agradecimiento. Para nosotros es sumamente importante que poder compartir este tema y toda esta oportunidad de ayudarle a las familias a tener una mejor vida alimentaria, a aprovechar los recursos que tenemos en la casa, y algo muy valioso es a reducir la contaminación. Sí, muchísimas gracias por la invitación. En realidad, muy agradecida, muy contenta, esperando que todas estas recomendaciones les vayan a servir y que se animen simplemente a aventurarse, porque a pesar de que uno siente que son muchas cosillas, ¿verdad? Muchas cosas, pero son cosas sencillas. Y también la tecnología nos ayuda. Si no sé algo, usted téngalo por seguro que si usted lo busca ahí en un buscador, cómo hacer una prueba de germinación, ahí le va a salir. Yo he visto bastantes webinarios ahora que como estamos en casa, de algunas empresas que son gratuitos, que son cursos sin costo, que uno puede observar y pues ahí aprender un poquito más. Muchísimas gracias. Agradecerle, los esperamos el próximo miércoles, de verdad, agradecerte. En otra oportunidad te estamos tocando las puertas, y el próximo miércoles con otro tema más y otra entrega más de Vivir para Existir. Muchas gracias, y agradecerle al señor Álvaro Rodríguez, que nos facilitó esta idea de las suculentas en este zapato. No desechar y evitar la contaminación y aprovechar todo. Les esperamos el próximo miércoles. Muchas gracias.